Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Cáncer. Mi queridísimo Cáncer, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Cáncer, comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver Cáncer y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral, Cáncer. Respecto al trabajo, veo mucho una situación que tú te propones de cambio. Yo te veo cambio de trabajo, Cáncer. Yo os veo a muchos de vosotros como cansados, cansados de la situación que tenéis. Dice, y como hay una discusión con alguien, sí te lo digo, Cáncer. Yo veo una discusión con alguien y esa discusión, dice, provoca un cambio de trabajo. Bien, los Cáncer que no estáis trabajando, hablan las cartas de que va a haber un cambio importante en tu vida en el cual tú tienes que decidir de irte a algún lugar o quedarte donde estás. Bien, si tú decides irte a otro lugar, Cáncer, tienes caminos abiertos. Bien, yo veo muchos de vosotros, Cáncer, que podríais estar ahora mismo con la oportunidad o inclusive ayudándole a alguien familiar dentro de lo laboral. Dice como que esta relación se corta. Bien, los que no, posibilidad de cambio de noticias que os invitan a un cambio, noticias que recibís para que podáis hacer un cambio, Cáncer, y ahí yo sí os diría que tenéis los caminos abiertos. Los Cáncer que tenéis un negocio. Bueno, habéis como reanudado algo dentro de tu negocio, dice, pero esto te ha traído muchas discusiones con alguien, el empezar de nuevo con alguna situación de tu negocio, reanudar algo de tu negocio. Bien, incluso este tipo de discusiones, digamos, que te dan que pensar que tienes que tomar más adelante una decisión a lo mejor que no te gustaría tomar, ¿no? Y esta decisión implica el echar a alguien, ¿bien? O prescindir de alguien muy cercano a ti dentro de tu negocio. Cáncer, todos los que estéis esperando noticias del exterior para poder trabajar en el exterior, para que tu negocio pueda trabajar en el exterior, dice, vas a tener noticias dentro de 2 o 3 semanas aproximadamente. Respecto a estos cambios que tú has hecho, Cáncer, dice, verás lo positivo más adelante, o sea, vas a ir viendo las cosas positivas que trae estos cambios, porque estos cambios que tú hiciste en su momento es que te abren esos caminos en ese otro lugar que tú estás esperando. Bien, ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Muchos de vosotros vais a firmar algo importante relacionado con tu economía, ¿bien? Y es algo relacionado con familiares o algo por el estilo. El cierre de una etapa o el aclarar una situación económica, ¿bien? Por otro lado, Cáncer, que estéis gestionando algo que tenga que ver con tu salud y tu situación económica, dice, avanza con eso, ve adelante con eso. Bien, porque finalmente vas a tener buenas noticias. Bien, vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer. Los que estáis solteros, mira, Cáncer que estáis solteros, mira, yo veo aquí una persona en tu vida de cara a futuro, no ahora mismo, de cara a futuro, que me hablan de una persona que está en una situación de un cambio muy importante en su vida, e incluso podría ser
en medio de una separación, como que tú esta persona la conoces en medio de una separación, Cáncer. Entonces, esta persona, Cáncer, ¿qué es lo que te aportaría importante esta persona? A ver, te puedes ilusionar con esta persona, pero la indecisión de esta persona, de dónde quiere estar, es lo que a ti te frenaría, en este caso. ¿Bien? Es lo que a ti realmente te frenaría. Entonces, ¿sería la persona de tu vida esta persona? No te veo, Cáncer, que te vayas a enamorar plenamente de esta persona. A mí me hablan las cartas de otra persona en un futuro. ¿Bien? Que se acercaría a ti, y es cierto que esta persona ya entraría como teniendo las cosas más claras y cambiando muchas cosas aquí. Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros. Cáncer, que estáis solteros. A mí me hablan las cartas también de una persona de tu pasado que vive enamorado o enamorada de ti todavía, como que esta persona no termina de salir de tu vida, Cáncer. Entonces, yo veo una persona de tu pasado que te podría buscar en este tiempo, sí. ¿Que puedes llegar a tener un encuentro sexual con esta persona? Sí. Pero no veo que tú vayas a regresar con esta persona. Esto no quiere decir que tú vayas a regresar con esta persona. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Solteros. ¿Ves? Las cartas vuelven a hablar de esa persona que hemos visto, ¿no? Que está como en un futuro, que sale en tu vida, que está como en el medio de una separación. Y dice, estarás un tiempo con esta persona hasta que llegues a una conclusión. O sea, hay un tiempo tuyo en el cual tú te paras a pensar. Te paras a pensar todo lo que te aporta y todo lo que no te aporta esta persona. Y hasta qué punto te interesa esta persona. O sea, que haces como un examen de todo lo que está ocurriendo. Y aquí el resultado de ese examen que tú mismo o tú misma haces de lo que está sucediendo es que decides apartarte. O sea, el resultado para ti es que es una persona realmente inestable. Y si hoy tiene esa indecisión de dónde quiere vivir, mañana va a tener otra indecisión diferente, pero siempre va a tener indecisiones en su vida. Bien, vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Cáncer. Solteros. Cáncer, aquí, ¿ves? Aquí las cartas hablan respecto a la persona del pasado, que si en algún momento tú decides tener un encuentro con esta persona, que no te plantees la reconciliación con esta persona, porque hablan de un engaño de cara a futuros. Entonces aquí, en cierto modo, te están avisando las cartas. También he de decir que posiblemente en este tiempo que aparece esta persona del pasado, es cuando aparece también esta otra persona que hemos visto que estarías con esta persona y sería un poco inestable en tu vida, o sea, como que no terminarías con esta persona para siempre, o sea, que no sería la persona de tu vida, para no liarte, ¿bien? Entonces llegan estas dos personas en el mismo tiempo, ¿vale? Cáncer, ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Cáncer. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Cáncer que estáis casados, los que estáis en convivencia y Cáncer que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios.
Ha habido un estancamiento en vuestra vida, Cáncer, una indecisión o algo por el estilo, por temas de embarazo de cara a futuro o algo por el estilo, ¿no, Cáncer? Esto es lo que yo veo aquí. Veo la relación un poquito, la historia aquí un poquito alborotada. Veo la historia un poquito mal, no te voy a decir que no, Cáncer. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí, Cáncer? Dice, hay una inestabilidad por parte de uno de los dos y no sabe muy bien qué es lo que quiere. Podría haber terceras personas, podría estar iniciándose aquí algo, se podría estar ocultando algo en esta historia, se podría estar ocultando algo. Yo a día de hoy todavía no veo terceras personas, pero sí es cierto que hay cosas ocultas en tu relación y no se tienen muy claros los sentimientos. Entonces, si estás viendo, Cáncer, cambios en tu relación, yo te diría que prestes atención a ver qué es lo que está sucediendo aquí. De hecho, te voy a decir una cosa. Después de todo este estancamiento que habéis vivido, porque uno quiere una cosa y el otro no la quiere, una situación que puede estar relacionada con hijos, con posibles embarazos y demás, desde aquí ya es cuando deberías plantearte tu relación. De hecho, hay muchos de vosotros que en vuestra mente tenéis claro que no vais a seguir con esta relación, pero no tomáis esa decisión. Cuando vais a dar el paso, os mostráis muy inestables, o sea, no dais un paso con contundencia aquí, Entonces, por lo tanto, no veo todavía esa separación. Y aunque hubiera alguna salida del hogar o algo por el estilo, una ruptura, igualmente, de una manera o de otra, Cáncer, os vais a seguir viendo. Os vais a seguir encontrando, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Dice que uno de los dos tampoco le da el lugar al otro. Hay una falta aquí de reconocimiento en la relación, Y esto es lo que más se espera en la relación y siempre hay como un obstáculo. Siempre hay un obstáculo en este aspecto, Cáncer. Entonces esto está generando mucho sufrimiento a uno de los dos. Entonces uno de los dos ya se plantea, como no obtiene ese lugar, ya se plantea esa ruptura, ¿no? Como por así decirlo. Es como ir haciéndose a la idea de una posible ruptura de cara a futuro, Cáncer. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Todo lo que tú dudes, ahora mismo, de qué puede estar pasando, dice, abre tu mente, porque todo lo que tú quieras ver, lo vas a ver. ¿Bien? Que si tú decides, Cáncer, esto para los que estéis en esta situación, evidentemente no todos vais a estar en la misma situación, si tú decides dar un paso adelante, te darás cuenta que has tenido mucha dependencia a esta persona y te darás cuenta que existen otras personas con las cuales se puede amar de manera libre, se puede amar de otra forma, se puede amar sin miedo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar por aquí en esta relación, Cáncer. Esta persona se está comportando, voy a ser sincera, como amigo, como amiga. O sea, no se está comportando como pareja. Además, no te deja claro realmente si de verdad quieres seguir, si no quieres seguir. No deja claro nada, está todo muy en el aire. Pero también cuando tú vas a dar un paso, como que esta persona recula, ¿no? Recula y como que quiere tener intimidad contigo, hacer vida de pareja, entre comillas. Entonces esta persona te está volviendo loco o loca, Cáncer. Esto es lo que tú tienes que mirar. ¿Hasta qué punto te interesa a ti esta persona? ¿Hasta qué punto?
¿Qué te aporta? ¿Qué no te aporta esta persona, Cáncer? ¿Qué es lo que esconde esta persona? Porque a mí en sus cartas me da la sensación de que hay algo que esconde realmente. Y que lo que antes era todo tan fácil, el tema del compromiso y todo eso, ya todo es un obstáculo. Ya todo son pegas. Lo más mínimo, una pega, un obstáculo. Entonces esto es lo que tú tienes que mirar, Cáncer. ¿Por qué de repente todo es un obstáculo? ¿Por qué ya no se plantea ese compromiso esta persona? Entonces, hay algo. ¿Por qué no se quiere replantear ahora ese compromiso cuando hace bien poco sí se lo planteaba? Bueno, vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Uy, vamos a ver, Cáncer, ¿qué mensaje tenemos para ti? Tu mensaje especial del amor te dice, Cáncer, todo movimiento que tú hagas, ¿bien? O tu estado de ánimo, Cáncer, te va a hacer movimientos que no son los más acertados para ti. Presta atención a esto, Cáncer. Vamos a seguir, seguimos. Con tu salud, Cáncer, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general también. Vamos a ver, Cáncer y tu salud. Cuidado con las caídas, Cáncer, Cuidado con las caídas y cuidado, las mujeres sobre todo, con el tema de los ovarios, Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Como siempre os digo, Cáncer, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Si das un paso adelante, Cáncer, dalo siempre con las cosas bien claras, con esa perspectiva de cara a futuro positiva. Cáncer? Ya me contaréis. El número 16 para ti, Cáncer. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo, Cáncer, como número de la suerte. Como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.